Saludos a todos ustedes, bienvenidos en este día a su programa Levantando el Ejército de Dios. Yo he sido llamado por Dios para levantar un ejército de cristianos, un ejército que caminen en fuego, poder y unción de Dios. Y estoy hablando no en una unción antigua de los 60, de los 40, de los 30. Estoy hablando en una unción fresca y nueva de Dios. Y aquí estoy para contestar el llamado. Les quiero hablar el día de ahora de el ministerio de Jesucristo. Primeramente, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. Jesús significa el Mesías y Cristo significa el Mesías ungido. La palabra unción es muy importante en la palabra de Dios. Debemos leer en Isaías, primeramente, Cristo significa el ungido. Bueno, ¿qué es la palabra ungido? ¿De dónde viene? La palabra ungido viene de la palabra unción. La palabra unción está en la palabra de Dios. Si ustedes se van a Isaías, capítulo 10, versículo 27, habla sobre la unción. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hablando de la palabra de Dios, hablamos cómo Jesucristo va a una sinagoga. Jesucristo va a la sinagoga y al entrar se encuentra con un hombre endemoniado. Y el endemoniado le dice a Jesucristo: ¡ah! Yo sé quién eres tú, dice. Tú eres el ungido de Dios. El demonio reconoció algo en Cristo que no había reconocido en los judíos o en los fariseos. Jesucristo, el demonio reconoce la unción en Jesucristo. Por eso les quiero decir una cosa en este día. Si tú eres cristiano, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. La palabra cristiano significa seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, discípulos de la unción. Hermanos, les quiero decir una cosa en este día. Te quiero decir una cosa. ¿Qué es la unción? La unción es el toque de Dios en tu vida. Es el poder de Dios activo y fresco en tu vida. Que muchos de ustedes han tenido la experiencia de ir a una iglesia donde se habla de Dios, pero no puedes ver a Dios, no puedes sentir a Dios. En otras palabras, acabas diciendo: ¿dónde está Dios? Dejen decirle mi testimonio personal. Yo crecí y aún tengo amigos en la iglesia católica. Inclusive yo fui bautizado en el Espíritu Santo en la iglesia católica. Ahí fue mi primera experiencia pentecostal en el poder del Espíritu Santo. Pero déjenme decirle una cosa. Hermanos, les quiero decir, la unción no se queda ni se deja adueñar por ninguna iglesia. Les quiero decir a todos ustedes, ninguna iglesia puede adueñarse de Jesús. Ahorita estoy hablando con alguien que está confundido. Estoy hablando con una persona porque yo atravesé por lo mismo. Déjame decirte una cosa, déjame quitarte de tu confusión. Deja que la palabra de Dios te enseñe.
Muchas iglesias claman tener la verdad o ser el camino al cielo. Te voy a decir una cosa, yo no te voy a mentir, porque el día de ahora yo no estoy predicando a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación. Yo estoy predicando a Jesucristo. La iglesia no te va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Toda iglesia que te predica que solo ellos son el camino al cielo, se le llama secta. No importa si es católica, no importa si es mi iglesia, la pentecostal. Si mi iglesia te predica que ella es el único camino al Dios, a Dios, automáticamente se ha vuelto una secta. Pero te voy a dar una idea. Si tú vas a una iglesia donde se predica a Jesús como el camino al cielo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y ellos te dicen, hermano, Cristo está aquí o Cristo está en otra iglesia que sea bíblica y que se base en la palabra de Dios. Es un buen lugar donde comenzar. Tuve que hablar de esto porque en mi espíritu yo siento que estamos viviendo en tiempos de confusión, donde no se sabe quién es quién o cuál es cuál. Por eso era necesario que yo aclarara este punto. Ok, el día de ahora les quiero hablar sobre demonios. Los demonios, la palabra de Dios habla que en el principio Satanás o Luzbel estaba sentado en el trono de Dios. Dice la palabra de Dios, dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, dice que Dios crió a Luzbel. Era un ángel bello, era un músico porque estaba encargado en la alabanza, en la adoración en el cielo. Era un músico, es un músico muy, muy, muy profesional. Y no solo eso, sino que sabe la palabra de Dios al revés y al derecho, como lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando Satanás viene a Jesús en la tentación del desierto, que dice que después de 40 días Jesucristo tuvo hambre y se acercó el tentador y le dijo a Jesús que la escritura dice que Dios enviará ángeles para que te cuiden, para que cuiden tus pies, que no tropieces sobre piedra alguna. Ahí vemos que Satanás, Luzbel, la serpiente antigua, sabe la palabra de Dios. Por eso, si tú te llamas cristiano y no sabes la palabra de Dios, no podrás salir de confusión. Te van a confundir. Por eso muchas veces no sabes cuál iglesia es cuál. Porque acuérdate que la palabra de Dios dice que Satanás mismo sabe la palabra de Dios y la usa para aún persuadir a los herederos de la salvación. Por eso yo creo que Jesús es el pastor verdadero de las almas. Y no te estoy diciendo que dejes tu denominación o tu iglesia. Mi misión aquí es llevarte a un lugar más cercano a Dios. Mi misión es levantarte como un soldado de Dios. Por eso mi llamado es a levantar el ejército de Dios. Sobre demonios, estamos hablando sobre demonios. Los demonios tienen su origen en Dios. Dios no los crió demonios. Dios los crió ángeles y serafines y arcángeles. Pero te quiero decir una cosa. Los ángeles tienen diferentes rangos. Los ángeles de Dios
y asimismo los demonios tienen diferentes rangos, siendo Lucifer el rey de los demonios, han llamado por la palabra de Dios Luzbel, como el ángel de luz. El primer pecado que hizo a este ángel de alto rango, ahorita no puedo recordar si era un si era un serafín, no puedo recordar. Don't touch that. You're going to move that. You're mess me up. Okay, whatever. Satanás, Lucifer, como les digo, era la mano derecha de Dios. Era el consentido de Dios. Dios le confiaba. Y el primer pecado de Lucifer fue el orgullo. Dice la palabra de Dios que se llenó de orgullo. Dice la palabra de Dios que se empezó a creer como Dios. Dice la Biblia que empezó a creer que él podría ser más fuerte de Dios. Inclusive, yo puedo imaginar que cuando él acarreaba las alabanzas a Dios, él sentía la gloria. Él sentía la magnificencia, la omnipotencia de Dios. Y él pensó que podría robarle la gloria a Dios. Pero a Dios, dice la palabra de Dios, y les quiero decir a ustedes, a Dios nadie lo tumba del trono. Por eso cuando tengas una enfermedad, hermano, cuando pases por un problema o una crisis, te quiero decir una cosa. No hay, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo, más que el nombre poderoso de Jesús. En el libro de los Hechos, Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Pero estamos ahorita en el tema de demonios. No me he salido del tema. Aquí es donde los quiero llevar a ustedes. El orgullo tumbó al ángel consentido de Dios, a Luzbel, a Lucifer. Y dice el libro de Ezequiel que Dios lo arrojó hacia la tierra con todos los demás ángeles que lo siguieron. Porque dice la palabra de Dios en Ezequiel que Lucifer trató de hacer una rebelión grande en el cielo. Trató de tumbarle el poder a Dios. En su inteligencia, en sus habilidades que había recibido de Dios, empezó a creer como Dios. Déjame decirte en este día a ti, no creas porque tienes habilidades, no creas porque tienes salud en estos momentos, no creas que porque tienes educación, no vas a necesitar depender de Dios, porque el día va a llegar, te voy a decir una cosa, el día va a llegar en que la enfermedad va a tocar tu puerta, el día va a llegar cuando la vida te va a azotar a la izquierda y a la derecha y no vas a poder en tus propias habilidades, no vas a encontrar la respuesta. El día va a llegar en que vas a descubrir que solo eres polvo y al polvo volverás, dice la palabra de Dios. El día va a llegar en que te darás cuenta que solo hay un Dios todopoderoso que está sentado a la derecha del Padre y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día va a llegar en que te vas a dar cuenta que ni tu dinero, ni tu profesión, nada de tus habilidades o bienes te podrán salvar. Solamente Dios podrá sacarte de tu problema.
Por eso quebra tu orgullo. El orgullo te aparta de la presencia de Dios. El orgullo te aparta de tener una relación con Dios. Es el primer pecado de los demonios y de Satanás, el orgullo. Dice la palabra de Dios que Satanás fue arrojado, Lucifer con sus demonios fue arrojado a la tierra. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, cuando Jesucristo empezó a predicar, dice la palabra de Dios que empezó a enfrentarse con demonios. 3 cosas hacía y hace Jesucristo. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana. Jesucristo hace 3 cosas. Jesucristo libera de demonios. Jesucristo sana enfermedades. Y Jesucristo predica la Biblia. Jesús no predica ninguna doctrina religiosa. Jesucristo no predica ningún fundamento religioso. Jesucristo predica la pura palabra de Dios. Por eso en este día te quiero decir una cosa. Existen lugares, lamentablemente, hermanos, les quiero decir, Hollywood, las novelas, las películas, la gente secular, la gente que no lee la Biblia, la gente que no es cristiana, creen más en los demonios que el pueblo de Dios. Las brujas, la nueva era, las religiones asiáticas, las religiones hindús. La religión hindú tiene más de 3,000, creo, más de 3,000 o 5,000 dioses. Y hay millones de dioses en la religión hindú. Quiero decirte una cosa, y creen en demonios. Todo mundo sabe de la existencia de demonios. Lamentablemente, a los que Dios nos ha dado autoridad para expulsarlos, lamentablemente, muchos de los que se llaman cristianos, sin importar su iglesia o denominación, le brincan al tema. Tratan de no hablar de demonios para no espantar a la gente. Inclusive hay muchos pastores o sacerdotes o ministros o como se llamen que niegan la existencia de los demonios. Cuando Cristo cayó en prisión, los discípulos, dice la palabra, que los discípulos de Juan el Bautista le mandaron a preguntar, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Jesucristo le dijo, vayan y díganle a Juan que los demonios son expulsados, que los enfermos son sanados y que a los pobres de espíritu se les predica la palabra de Dios. Díganle a Juan que el reino de Dios ha llegado. Jesucristo dijo, cuando ustedes vean que los demonios, que los demonios se expulsan y que los enfermos se sanan y que se predica el evangelio a toda criatura, entonces sabrán que ahí ha llegado el reino de Dios. No quiero que te confundas en este día, mi hermano y mi hermana. Si estás en un lugar donde no se expulsan demonios, donde no se sanan enfermos, donde no se predica la Biblia, no concilios, no juntas de hombres que traen reglamentos nuevos, pero la Biblia, la palabra de Dios, entonces estás en el lugar equivocado.
Por eso te digo, hay iglesias, hay denominaciones donde se expulsan demonios, se sanan enfermos y se predica la palabra de Dios. Los demonios ofrecen una resistencia increíble, una resistencia espiritual que si no estás preparado, hermano, no vas a ganar la batalla. Déjame decirte cuál es la misión de los demonios. Jesús dijo en Juan 10:10, mi misión, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Luego Jesucristo hace énfasis y dice, Satanás ha venido a hacer tres cosas: a mentir, a matar y a destruir. Déjenme enseñarles en la bendita palabra de Dios. Quiero enseñarles en el Evangelio. No son mis palabras, no son mis ideas. Les quiero enseñar en el bendito Evangelio. En San Juan 10:10 que le acabo de leer. Fíjense lo que dice aquí. Dice, yo soy la puerta. Dice, el ladrón no viene. Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice del diablo? Dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es por eso que cuando Jesucristo quería sanar a alguien, también expulsaba demonios. Te voy a decir, hermano, lo que dice la palabra de Dios, lo que quizás no te prediquen en tu iglesia, y si te lo predican, gloria a Dios por ellos. La mayoría de las enfermedades, de los fracasos y de los accidentes son producto de actividad demoníaca. Te voy a repetir una vez más, la mayoría de las enfermedades, no todas, pero la mayoría de las enfermedades son producto de demonios. Son causadas por demonios, directamente o indirectamente. Por eso se ve que cuando Jesucristo sanaba, liberaba de demonios también. ¿Sabes a qué Dios llama pecado? Te lo voy a decir en una forma no acusatoria. No te quiero acusar, no te quiero hacer sentir mal, pero te amo, hermano, hermana. Te amo lo suficiente para ya finalizar esta predicación de demonios. Dios llama pecado a la desobediencia de su palabra. ¿Por qué? ¿Qué realmente es el pecado? Cuando tú desobedeces a Dios, se abre en el mundo espiritual una puerta, un pórtico, una ventana, donde los demonios penetran en tu vida, en tu alma y muchas veces en tu espíritu. Por eso Dios dice en la Biblia, no tomes, no te emborraches, no fumes, porque daña tu cuerpo. Muchas veces te da explicación, muchas veces no te da explicación. Pero lo que Dios está haciendo
Cuando dice no hagas, no mientas, no robes, no mates, no forniques, no adulteres, no engañes a tu esposa, no engañes a tu esposo, no robes, no mientas, no te quedes con la herencia de tu hermano, de tu sobrino, de tu tío. Cuando Dios dice eso, es porque te está protegiendo en el mundo espiritual, que ningún demonio tenga puerta o ventana o un pórtico para entrar y destruir tu vida. Los mandamientos de Dios son una protección para ti y para los tuyos. Hermanos, les quiero decir una cosa. En los países hispanos o latinoamericanos existe mucho el alcoholismo y las drogas en todo el mundo. Te voy a decir una revelación que Dios me dio unos años atrás. Yo era de los cristianos que creían que el tomarse una cerveza o dos no era malo, que todavía tú podías ir al cielo. Inclusive, yo llegué a tomar una cerveza para que a los que yo invitaba a mi iglesia vinieran. Y me pasó una vez este suceso. Había un muchacho de mi pueblo que me dijo, si te tomas una cerveza conmigo, voy esta tarde a tu iglesia. Bueno, yo me la tomé, dije, a mí me enseñaron que Jesucristo convirtió el agua en vino y vino no es malo y una no es mala. Al momento que me tomé la cerveza, me dijo, hipócrita, eres un borracho, tomas alcohol. Si tú tomas cerveza como yo creo en Dios, ¿por qué necesito convertirme a tu Cristo cuando yo también creo en Cristo? El que tú hagas un poquito de pecado, el tomar alcohol es malo, hermano. Una gota de alcohol no es recomendable por la palabra de Dios. Dios dice, no toques lo impuro, porque va a quebrar y va a dañar tu testimonio. Un día Dios me dio una visión que iba yo manejando. Yo de repente vi una culebra de cascabel que se cruzó y casi me salí del camino. Me acababa de convertir a Jesucristo, tenía 2 o 3 años. Yo le pregunté a Jesús, ¿qué significa esta visión? Y él me dijo, en el alcohol, no importa poquito o mucho, se esconde Satanás. En Estados Unidos al alcohol se le llama bebidas espirituosas. ¿Por qué? Porque tienen espíritus en las bebidas. No podemos explicar todavía por qué una persona que se toma una cerveza, el diablo entra y le empieza a atormentar, y otra persona que se toma una, el diablo no entra. Hasta ahorita, grandes teólogos cristianos no podemos explicar eso, pero sabemos que si Dios dice que ahí se esconde Satanás, que el alcohol y las drogas es territorio de Satanás, no camines en ella. Déjame darte el ejemplo. Si tú vas a un terreno oscuro y te dicen, ahí hay cascabeles escondidas, hay nidos de serpientes, puedes caminar y llegar a la orilla sin que te muerda una, pero no vas a saber el momento en que pises la cabeza de una cascabel y te muerda. No juegues en el territorio del diablo. Y el alcohol es territorio del diablo. Y las drogas es territorio del diablo. Las drogas que no son usadas para fines medicinales son territorio de Satanás. Hay la historia de un gran predicador que sanaba enfermos con la pura mirada. Era un hombre grandísimo de Dios. Y un día él tenía problemas de estómago y le dijeron,
otro pastor le recomendó que tomara un poco de vino para su estómago. Y el pastor fue y lo hizo, y cuando tomó un poco de vino, sí se sintió un poco mejor. No sanó, pero se sintió mejor. Y empezó a tomar otro poquito más de vez en cuando. Y otro poco más. A los meses perdió el poder de Dios que tenía en su vida. Lo perdió totalmente. Y ese hombre acabó sin tener ministerio de sanidad y milagros. Acabó de un alcohólico y borracho en las calles pidiendo limosna y renegando y hablando mal de Dios. Por eso te digo, no juegues con el alcohol. Para cerrar, les quiero decir esto. Si quieres que Dios te use grandemente, sanando enfermos, expulsando demonios, predicando su palabra, o en misiones, o de pastor, o de evangelista, o de apóstol, si quieres que Dios te use, acuérdate que Dios les dijo al papá de Juan el Bautista que no pase alcohol por sus labios, a Sansón que no toque alcohol, a los grandes hombres que estaban destinados en la palabra de Dios a hacer grandes obras para Dios. Dios les prohibía que tocaran alcohol. ¿Por qué? Porque en el alcohol se esconde el enemigo. Bueno, el tema de demonios es profundo, pero quiero decirte una cosa. Como cristiano, tu enemigo número uno no son los hombres. Tu enemigo número uno es un enemigo espiritual. Se llama Lucifer, se llama Satanás. Y lo vas a tener que derrotar. ¿Por qué? Porque para liberar al pueblo de Dios, tienes que atravesar por Faraón primero. Para liberar a la gente de Dios, tienes que saber pelear a aquel que los tiene prisioneros, que es el diablo. Bueno, en este día de hora, antes de cerrar aquí en su programa Levantando el Ejército de Dios, les quiero decir a todos ustedes que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo tú y tu familia. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. No sabes si el día del mañana vas a amanecer, hermano. La vida no sabemos. No sabemos si vamos a morir o no. Por eso debes estar preparado. No dejes ir un día sin tener a Jesús en tu vida y en tu corazón. Dale tu vida a Jesucristo. En Romanos 10 dice que si haces al Señor Jesús el Dios de tu vida, serás salvo tú y toda tu familia. Por eso te invito en este día, que quiero hacer una oración en este día. Señor Padre Santo, Padre Todopoderoso, por todos los que me están observando ahorita en este momento, Padre, yo vengo en contra de toda fuerza demoníaca que está atrapando a los hermanos en este momento. Yo destruyo fortalezas en las regiones celestes. Efesios 6:10 dice que pongámonos la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. Jesucristo, cuando predicaba el evangelio, pero mencionaba al diablo muchas veces. Por eso, en Levantando el Ejército de Dios, te voy a predicar la palabra de Dios como es, pura, santa, sin quitarle ni ponerla. Así que si no te gusta, te recomiendo que no sigas viendo estos videos, porque estos videos te harán que te muevas en la unción o el poder de Dios. Y eso que Isaías 10:27 dice, porque la unción es la que quebra todo yugo. Señor Padre Santo, en este día te doy las gracias, Señor. Hay un hermano ahorita en estos momentos. Tú tienes cáncer. Tienes cáncer en tu garganta. Tú eres hispano, por supuesto. Tú eres chileno. Estás en el país de Chile. Vas a ver este video. Ahorita estoy haciendo el video. No sé si lo voy a cargar. Pero en este momento tú estás viendo.
tienes cáncer en tu garganta. Te voy a decir una cosa en estos momentos. Es un pacto antiguo con el diablo de tus antepasados. Y sí, yo sé que eres blanco, eres de ascendencia europea, pero hubo un antepasado tuyo en Chile que hizo un pacto ancestral con el diablo. En este momento yo destruyo todo pacto ancestral del demonio en tus antepasados en el nombre de Jesús. Yo lo quebro por la preciosa sangre de Jesucristo. Hermano, confiesa con tu boca y pide perdón a Jesús por ese pacto ancestral con el diablo en este momento. Y en este momento el Espíritu Santo está descendiendo y te está tocando tu garganta. Está siendo sanado y liberado por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Hermano, no vaciles más, regresa a la iglesia. Tú eres cristiano, eras cristiano, te saliste regresa a la iglesia. Es un demonio que acaba de ser expuesto y derrotado en este momento. Regresa a la iglesia cristiana. Dios te está sanando. Y yo lloro en estos momentos por todos ustedes. Por todos ustedes los que tienen ataduras demoníacas. Que el Señor va a quebrar esas ataduras en el día de ahora. Renuncien todo pecado. Todo pecado de sus seres pasados. Todo pacto de hechicería. Todo pacto con el demonio. Renuncia, hermano, dale tu vida a Cristo. Déjame decirte una cosa. Dios no puede sanarte. Puede sanarte si quiere, pero no está comprometido a sanarte si no te has entregado a Él. La mejor sanidad, la mejor liberación de demonios viene cuando empiezas a caminar con Cristo. Cuando le das tu vida a Cristo. Señor, oro por todos los enfermos en este momento, por los paralíticos que están observando, por los que tienen problemas de respiración, por los que tienen diabetes, cáncer, Señor, por todos los que tienen lupus, Señor, en este momento, por los que tienen insomnia, los que no pueden dormir, Señor, por los dolores de cabeza, Señor, en este momento, Señor, problemas del corazón, problemas en la sangre, Señor, en este momento, Jesús sana, Señor, hablo sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima, que tengan un día maravilloso. Acuérdense de suscribirse a Elka Parra 1 en YouTube, Levantando el Ejército de Dios.